Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Arechiga Córdoba. Soy profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea, y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en la Galería José María Velasco para compartir parte de una investigación que realicé ya hace algún tiempo acerca de la historia del barrio de Tepito. Quiero agradecer la invitación que amablemente me extendió el director de la galería, Alfredo Matus, a través de Víctor H., un colaborador suyo, pues muy amablemente, ¿no? Me han invitado y pues me da muchísimo gusto estar en este lugar que es trascendental para el barrio, para la cultura del barrio y en general para la Ciudad de México, la Galería José María Velasco. Bueno, el título de la charla lleva El barrio de las almas perdidas, Tepito en perspectiva histórica, y como les mencioné, pues es producto de una investigación donde vamos a enfatizar, digamos, lo que podemos saber acerca del pasado del barrio de Tepito a través de los archivos históricos, archivos documentales y mapas. Vamos a ver algunos mapas y trabajaremos un poquito en torno a esto para conocer, digamos, algunos de los elementos centrales de la historia de este barrio. Bueno, quiero dedicar la charla pues a nuestro querido amigo Alfonso Hernández, quien lamentablemente falleció pues recientemente y quien pues era un personaje fundamental para la historia del barrio, un cronista, el cronista del barrio de Tepito, creo yo, una persona sumamente solidaria, entrañable, alguien que abrió las puertas de Tepito a muchísima gente, me incluyo, que quienes estamos interesados por estudiar a Tepito, pues siempre encontramos en él a una persona bien dispuesta, una persona muy generosa al compartir sus conocimientos y al presentarnos a otras personas del barrio también muy, muy valiosas que nos han permitido pues emprender un montón de investigaciones. A través del Centro de Estudios Tepiteños, él durante muchos años realizó un esfuerzo incansable, y luego en el Consejo de la Crónica, y bueno, pues siempre vamos a extrañarlo mucho, lamentamos mucho su fallecimiento, y bueno, pues siempre estará en nuestros corazones, en nuestras mentes. Alfonso Hernández, que descanse en paz. Bueno, el, parte, digamos, de esta investigación histórica la empecé caminando un poco en el barrio de Tepito, a partir de una invitación que me habían hecho a mí a colaborar como ayudante de un investigador que estaba escribiendo, Guillermo Reynoso, una historia del barrio, y pues en primer lugar me pidió pues que fuera a levantar entrevistas de historia oral. Y bueno, pues lo primero que uno se topa cuando no conoce a Tepito es esta imagen muy estereotipada, ¿no? Que cada vez que yo decía, voy a trabajar en Tepito, estaba un poco emocionado, o muy emocionado al principio, era como, no vayas ahí, que te va a pasar algo, es muy peligroso, es un barrio de gente, pues, de mal vivir, en fin, peligroso en todos sentidos, y esta imagen tan estereotipada, pues, muy frecuentemente está fincada en este tipo de fuentes, como la que vemos aquí, la prensa de nota roja, ¿no? Vamos a un poquito a considerar esto como un punto de partida en este sentido. Me preguntaba yo, bueno, pues ¿de dónde viene este estereotipo tan negativo? Cuando una vez que uno pues logra entrar al barrio, conocer a gente como Alfonso Hernández, como doña Lourdes, como doña Chelo, con don Salvador, o sea, gente que es entrañable verdaderamente, que te abre las puertas de su casa y te recibe y te entrega toda su historia de una manera, pues, como dije, muy generosa. Pues, ¿de dónde viene este estereotipo tan negativo, no? Cuando conoces a los tepiteños y a las tepiteñas, resulta que no son, pues no todos son así, ¿no? Como en todos lados, pues hay gente de todo tipo. Entonces, bueno, un poco preguntarse de dónde viene este estereotipo. Y tiene varias fuentes. Una es la nota roja, que desde principios del siglo XX, pues se encontró en Tepito un lugar, digamos, prolífico para su tipo de publicaciones. Otro tiene que ver con una visión técnica. Aquí voy a ilustrar esta visión técnica, digamos, hecha desde las autoridades con respecto a los barrios de tipo, barrios populares como es Tepito. En este caso la voy a ilustrar a través de un ejemplo que es el Instituto, bueno, fue el Instituto de Vivienda, que en 1958 publicó un estudio denominado La herradura de los tugurios. Y en este estudio, como se muestra en este croquis,
se establecía una suerte de herradura, una forma, digamos, alrededor de lo que hoy día llamaríamos el centro histórico, que iba desde la colonia Guerrero, pasando por la colonia Morelos, la Candelaria de los Patos, la Merced, y llegaba hasta Balbuena, caracterizado por este tipo de vivienda colectiva, fundamentalmente vecindades, que desde la perspectiva oficial eran tugurios. Los tugurios tienen una connotación negativa. El primer elemento eran viviendas, pues generalmente con muchas limitaciones en cuanto a sus servicios, de mala calidad, vivienda de mala calidad, donde la densidad de población era muy alta, es decir, que vivía mucha gente en poco espacio y sin servicios o con servicios carentes o muy precarios que daban lugar a una suerte de ecología, un nicho ecológico, podríamos decir, donde se reproducían las peores costumbres de las personas. Había un poco una asociación entre el tugurio y la gente de mal vivir, y la gente que tiene mala reputación o la gente que no se civiliza o que no está dispuesta a civilizarse. Hay en este sentido, un estereotipo que también viene desde esta mirada técnica. Lo pongo como un ejemplo, no es el único, pero creo que nos sirve para ilustrar lo que esta visión, digamos, desde arriba y desde afuera, desde las instituciones hacia estos barrios populares y contribuyendo a forjar lo que podemos denominar una leyenda negra, un estereotipo muy negativo, en este caso para nuestro barrio, el barrio de Tepito. Bueno, la investigación que yo realicé, pues después de haber colaborado con este profesor Reynoso, él me pidió que fuera al archivo, además de haber hecho algunas entrevistas en el barrio, me pidió posteriormente que yo fuera al archivo a recabar algunos datos, y ahí fue donde yo me encontré pues con esta posibilidad de emprender una investigación ya propia, mía, a través de la documentación de archivo. Me enamoré de los archivos y encontré ahí una gran cantidad de testimonios de la gente que habitaba en estos barrios en el siglo XIX. Y bueno, un poquito desde la pregunta esta, desde dónde y cómo se conformó estos estereotipos en torno al barrio y cómo llegó a ser el barrio que conocemos en el siglo XX, siglo XXI, pues a partir de estas preguntas me fui a los archivos y empecé a documentar un poco la historia. El libro, que el título del libro es casi idéntico al de la tesis, es Tepito del barrio de Indios al Arrabal, 1868-1929, historia de una urbanización inacabada. Bueno, ahí ya en el título están muchos elementos, que es lo que conformaron la investigación. Un barrio de indios, vamos a hablar ahorita de lo que era un barrio de indios, un arrabal, ya digamos el sentido moderno, el barrio bravo de Tepito del siglo XX, y un periodo histórico que va de 1868 a 1929, en el cual podemos distinguir un proceso de urbanización que en efecto ocurrió sobre los antiguos barrios de indios, para formar nuevos fraccionamientos o colonias, como les llamamos en México, pero bajo, digamos, características que no incluyeron a plenitud los servicios modernos, los servicios urbanos modernos, que ya en la época se estaban introduciendo en otras partes de la ciudad, en colonias como la Roma, la Condesa, la Escandón, que probablemente, bueno, no, muy seguramente porque estaban dirigidas a otro tipo de público, a clases medias, medias altas y clases altas, pues introdujeron desde un principio todos los servicios, en contraste con lo que podemos observar en los barrios populares, en este ejemplo el de Tepito, donde los servicios urbanos modernos tardaron mucho tiempo en ser introducidos, y por lo tanto el tipo de servicios que tenían para vivir en la ciudad, me refiero a servicios municipales, ¿no? Eran servicios muy precarios. Entonces, ahí vamos digamos, ese va a ser el eje de nuestra charla. El libro fue publicado por UNIOS, Unidad Obrera y Socialista, que era una organización política derivada de la Unión de Vecinos y Damnificados, que ustedes recordarán, pues fue el movimiento organizado después de los temblores de 1985, en el que los vecinos e inquilinos, ¿no?, de las casas y barrios que se vinieron abajo por los temblores, se organizaron para demandar el cambiar de casa, pero no de barrio, entre otras muchas demandas que gracias a tener un movimiento organizado, pues lograron concretar en una buena parte de los casos. De la UBID salió Unidos, y Unidos tenía esta línea editorial con una colección de historia que llevaba por título Sábado Distrito Federal, coordinada por
Carlos Martínez Assad, un gran historiador, y ahí tuve pues el honor de que me publicaran el libro. Entonces, vamos a hablar de esto. Barrios de indios. Bueno, el concepto de barrio de indios proviene de la época colonial, es directamente asociado al colonialismo y a esta división que se estableció a partir de la conquista entre, y distinción, ¿no? División y distinción entre unos habitantes y otros. Unos los españoles, la gente de razón, así llamada, y por otro lado los indios. En teoría, esta división social también tenía una expresión espacial que aquí vemos en lo que se denominó la traza. Aquí la hemos más o menos delimitado en color azul, siguiendo pues lo que las fuentes históricas nos indican en cuanto al perímetro de la traza. Al interior de esta traza debía ser la colonia, perdónenme, la ciudad española, la ciudad de españoles, y casi siempre observamos que es la zona, digamos, de lo que en el centro histórico conserva una mayor armonía en cuanto al trazado de sus calles, en damero, como decimos, o en parrilla, perfectamente bien organizados en los ejes norte, sur, este, oeste, con una división, pues, insisto, muy armónica y una arquitectura, pues, palaciega, monumental, que podemos distinguir muy bien. Y en las afueras de esta traza debían vivir los indios. En teoría, los indios no podían vivir al interior de la traza y viceversa, españoles no podían vivir en los barrios de indios. Había este criterio de separación, también marcado por la Iglesia Católica, y donde los barrios de indios fueron encargados, en primer lugar, en su evangelización, a los frailes mendicantes. Al norte de la ciudad, de la traza de la Ciudad de México, estaba Santiago Tlatelolco, la parcialidad de indios de Santiago Tlatelolco, a las cuales pertenecían precisamente San Francisco Tepito, La Concepción Tequipeucan y Santana Tenantitech, nuestros tres barrios que hoy conforman el barrio de Tepito. También estaba San Juan Tenochtitlan, la otra parcialidad que rodeaba a la traza de la Ciudad de México española. Entonces, los barrios de indios provienen de la época colonial y se prolonga su existencia a lo largo del siglo XIX hasta 1868. En teoría, los barrios de indios desaparecieron con la fundación de la República, particularmente la Constitución, pues ya desde la Constitución de Cádiz, 1812, pero la Constitución de 1824, ya Constitución de México, de la República, establece que no hay distinción ya alguna entre españoles e indios, castas, sino que todos quienes aquí viven, habitan o habitaban en este territorio, pues eran mexicanos. Entonces se suprime la división, pero en la práctica se mantiene. Incluso para los indios muchas veces resultaba ventajoso seguir presentándose como una colectividad, y es el caso de los barrios de indios. En el archivo lo que vemos es a los hijos del barrio, así se presentaban ellos, actuando en colectivo, demandando o pidiendo o solicitando a las autoridades determinadas acciones o peticiones de alguna índole, pero siempre actuando en colectivo, no en lo individual, sino en esta idea de ser un solo cuerpo que donde digamos, vive en un espacio cuya propiedad es colectiva. Este es el barrio de indios. Y llegan hasta 1868 porque las leyes de reforma en la década de los 50 tienen un corolario, una conclusión en un decreto expropiatorio que se publicó en 1868 y que arrebató ahí sí ya de manera definitiva las tierras colectivas de los barrios de indios para privatizarlos y en general dedicarlos a la formación de colonias o fraccionamientos, es decir, a la especulación urbana. Anteriormente, digamos, estas tierras estaban fuera del mercado. A partir del decreto expropiatorio y las leyes de reforma fueron incorporadas al mercado urbano para la formación de colonias. Bueno, en este mapa que vimos antes, pues es un mapa del siglo XIX, principio, yo hice el dibujito, la traza. Aquí recupero un plano reelaborado por Alfonso Caso, el gran antropólogo, en los años 50, que publicó un estudio sobre los barrios de indios que rodeaban la Ciudad de México. En este caso, a diferencia de nuestro mapa anterior, donde el norte está hacia arriba, normalmente como es nuestra convención y lo seguimos usando, aquí el norte está a nuestra izquierda, Tlatelolco estaría entonces de este lado, acá la Merced, digamos en la parte alta, la Candelaria, Los Patos y la Merced, y aquí nuevamente en azul vemos la traza, la calle Chueca, que es la del norte,
que es hoy día Perú, Peña Peña, que era una acequia, una calle de agua, y era el límite norte de la traza y los barrios de indios. Entre Santiago Tlatelolco y la ciudad, la traza, estaba también el barrio de indios de San Sebastián Atzacualco y Santa María, acá en la otra parte, en el cuadrante norponiente de la ciudad. Entonces, vemos un barrio de indios, tres barrios, Santana Tenantitech, La Concepción Tequipeucan y San Francisco Tepito, en este plan. Les presento muy rápidamente porque tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero bueno, un plano de la Ciudad de México de 1889. Esto es para ilustrar un poquito cómo, hablando del decreto expropiatorio que propició ya la especulación urbana, observamos como que nuestros barrios, aquí la Concepción Tequipeucan, aquí Tepito, comienzan a ser, digamos, organizados o reorganizados en su espacio a partir de la formación de manzanas, es decir, un primer proceso de urbanización que ya se ve claro en la Concepción y no tanto todavía en Tepito, donde, y el archivo confirma, todavía había tierras de sembradío donde se cultivaba, por ejemplo, alfalfa, y había ladrilleras también que, bueno, pues trabajaban entonces utilizando la tierra del lugar para fabricar ladrillos. Observamos siempre el trazo muy importante de lo que hoy día es la Avenida del Trabajo, bien reconocible desde mucho tiempo atrás en lo que era la trayectoria de un dique y al mismo tiempo una acequia, una calle de agua, también la podemos nombrar así, que tiene esta trayectoria perfectamente hoy día reconocible en lo que se conoce como la Avenida del Trabajo, y la ciudad, pues vean, todavía una ciudad pequeña relativamente, dividida en sus cuarteles, como se heredó desde la etapa colonial. Los cuarteles mayores del norte son los nones, 1, 3, 5 y 7, los del sur, los pares 2, 4, 6 y 8. Aquí vemos pues la Ciudadela, la Alameda, por ejemplo. Acá del lado poniente, apenas en formación, las colonias, la colonia de San Rafael, que en este momento, de hecho, un pedacito todavía, la colonia de los arquitectos, y la colonia Santa María la Ribera ya en formación. Las estaciones, todavía aquí ubicadas, ¿no? Las estaciones del ferrocarril y la colonia Guerrero, ¿no? Que ya estaba bastante bien trazada acá, la colonia Guerrero. Entonces, vamos a hablar de esto, 1889, en contraste con este otro mapa, donde ya de 1909, que es lo que está en colores ya más claramente delimitado, nos muestra una ciudad en expansión. Y aquí ya vemos en nuestro cuadrante, que es el cuartel mayor 1, al barrio de Tepito ya urbanizado y la colonia Morelos, como se llama hoy día, ya completada, digamos. Aquí ya llegamos al panorama en el cual prácticamente el trazo del espacio es idéntico al que prevalece hasta el día de hoy, aunque el trazo de los ejes viales de los años 70 pues lo modificó en buena medida, pero y luego bueno, también la extensión de la calzada de Reforma, que ustedes saben fue construida en los años 50, pues también modificó a estos barrios. Pero ya tenemos en 1909 el trazo urbano y las colonias formadas perfectamente que vamos a estudiar acá. Bueno, este es un planito que compara, por ejemplo, la vieja Ciudad de México de principios del siglo XIX con la de 1876, que es este perímetro en rojo. Vean cómo de pronto la Ciudad de México entre 1876 y 1909 dio un gran salto, creciendo ya rápidamente para acercarse a los límites con otras municipalidades que no eran la Municipalidad de México, sino por ejemplo Tacuba con la colonia Santa Julia. En Tacubaya la colonia Escandón ya formada, aquí tenemos la colonia Condesa y la Roma, ¿no? Y hacia el sur la colonia, perdón, la Municipalidad de Miscuac. Al norte la Municipalidad de Guadalupe Hidalgo. Ya formadas la colonia Rastro y La Maza que conectaron a ambas municipalidades. Entonces, bueno, vamos a terminar en 1929. Esto obedece también la temporalidad que elegí, porque en 1929 se suprime el régimen municipal, se inicia el régimen de las delegaciones que duró pues prácticamente hasta finales del siglo XX y donde, bueno, hoy día alcaldías, digamos, en este proceso de tránsito entre el Distrito Federal a la conversión de un estado, como que eventualmente debería ser, y observamos ya una Ciudad de México que ha crecido, se ha expandido gracias a la formación de fraccionamientos,
a través de calles y avenidas que están uniendo a las distintas localidades de la Cuenca de México, y donde tenemos una Ciudad de México bien conectada en estas líneas rojas, son los tranvías, y donde perfectamente se podía ir desde la vía de Guadalupe hasta Xochimilco en tranvía, en un servicio que ya había conectado. Entonces se está formando la metrópoli Ciudad de México. Sumado al hecho político de la supresión del régimen municipal, nos da un corte histórico muy claro, y donde ya para 1929 observamos los barrios de Tepito, Concepción, Tequipeucan, Santana, Tenantitech, perfectamente ya, digamos, urbanizados, en el sentido de que se han sobrepuesto a estos barrios la formación de colonias, pero son colonias con servicios precarios. Esa es un poco la paradoja de esta historia. Distinguimos normalmente en Tepito lo que llamamos un corazón formado por San Francisco y la Concepción. Esto marcado por las calles, digamos, en lo que hoy día es el trazo de la calle de Carranza, por el poniente, y la Avenida del Trabajo por el oriente, ¿no? Y la periferia del lado poniente, Santana, Tenantitech, Peralvillo, y por el oriente, la colonia Morelos, que, bueno, hoy día lleva este nombre. Ahorita vamos a ver cómo se llamaba antes, que no todo era la colonia Morelos. Los tres barrios, insistimos, ya reiterando un poquito: San Francisco Tepito, Santana Tenantitech y la Concepción Tequipeucan. Aquí representados otra vez en otro plano de 1886, me voy a brincar un poquito, y aquí vamos a observar la formación de los fraccionamientos que se superpusieron, como dije hace rato, a los barrios. Lo interesante en Tepito es que, a pesar de que aquí se formaron colonias o fraccionamientos, no se perdieron los nombres ni la identidad de los barrios, que venían siendo barrios de indios para irse convirtiendo ahora en otra cosa, pero no fueron eliminados por las colonias, como en algunos otros lados sí pasó, que de repente se pierde el nombre del barrio. Por ejemplo, en la Colonia del Valle hay muchos barriecitos, de repente se recuperan en el nombre de las plazas, pero se pierde mucho la identidad, las plazas y jardines, ¿no? Pero se pierde mucho la identidad del barrio popular, del barrio, bueno, barrio de indios, luego barrio popular, que en Tepito y Tequipeucan sí se mantuvo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo desde 1875 se fracciona en primer lugar Tequipeucan. Este es un proceso interesante porque participaron los propios pues antiguos integrantes del barrio de indios, los antiguos hijos del barrio de Tequipeucan, deciden presentarse ante la autoridad para fraccionar, aprovechar la ley y el decreto expropiatorio que obligaba a privatizar estas tierras que eran del común y pasarlas en manos particulares, en este caso, habitantes del propio barrio de indios que deciden formar su colonia, trazan calles, se establecen las manzanas, y la propiedad queda en un primer momento. Después, pues en la medida en que se va generando especulación en torno al precio, el uso de los suelos, pues también se va diluyendo un poco esta propiedad tan particular que era de los indios del barrio de Tequipeucan. Se formó después la colonia Violante, que es esta pequeñita aquí con la achurada un poquito más fuerte, con una cuadrícula muy cerrada. La colonia Violante, de tres muy pequeñas manzanas que limitan al norte por la calle Fray Bartolomé de las Casas, y que fue formada por un cura, el cura Juan Violante, que era el párroco de la iglesia de la parroquia e iglesia de Santa Catarina Mártir, un poco más al sur, y que, preocupado, así lo dice en sus documentos, para solicitar la formación de esta colonia, dice que quiere dotar de vivienda barata a la gente pobre. Asimismo, la colonia Díaz de León, con un propósito muy semejante, porque Díaz de León era un impresor muy conocido en la Ciudad de México por la imprenta que él tenía, pero también por ser un benefactor. Él había financiado o financiaba un asilo de mendigos, y tenía una obra benefactora que también quiso plasmar en la formación de una colonia orientada, digamos, o construida para la gente pobre, digamos, ¿no? Entonces sería un poco esta visión compartida con la colonia Violante. Después está la colonia Morelos. En 1893 se formó esta que vemos aquí, el achurado en vertical, la colonia Morelos, que le da nombre hoy día a toda esta zona que conforma el barrio de Tepito y sus alrededores, lo que decíamos, el corazón y su periferia. Hoy día todo esto se denomina administrativamente Colonia Morelos.
se extendió el nombre en la medida en que se fueron perdiendo los nombres de Díaz de León, Violante y la colonia Tequipeucan, que quedó como barrio, no como colonia, y luego al oriente, muy grande, la colonia de la Bolsa, que fue la última construida o formada en 1896. ¿Cuál es la característica de estas colonias? Esta de ser colonias populares, orientadas o digamos dedicadas a gente de escasos recursos, pero que desde el momento en que se formaron, digamos, su formación queda exclusivamente en la delimitación de manzanas, calles, con la introducción, o más bien la nula introducción de servicios modernos urbanos que ya se conocían y que se estaban introduciendo en la época en otros lugares. Me refiero aquí al agua potable en red, a los alcantarillados modernos para conducir las aguas residuales también en red, y que debían tener, pues esto, cubrir la totalidad de estas colonias, en teoría, alumbrado público eléctrico, pavimentación, la necesidad de contar con un mercado cerrado, higiénico, con todas las condiciones exigidas por la modernidad, y parques, porque también esto eran los servicios urbanos considerados como indispensables. Me refiero a ello a un reglamento de 1875 que luego fue reformulado en 1902, pero donde existe una legislación desde 1875 orientada a regular los procesos de urbanización y exigiendo la introducción de servicios previo a la habitación, a que lleguen los vecinos a habitar, a vivir en estos barrios. Aquí no se cumple. No se cumple esa legislación, simplemente se forman las colonias, también porque eran barrios que ya estaban habitados. Entonces, se forma, digamos, la colonia formalmente hablando, valga la redundancia acá, y se establece sin la introducción de los servicios urbanos modernos. La más connotada fue la colonia de la Bolsa, fue la que tuvo pues mayores problemas durante más largo tiempo para dotar e introducir los servicios urbanos modernos, y considerada con muy mala reputación, con un espacio habitado por gente de mal vivir, y que pues en estas características como ecológicas, ¿no? De una gran colonia muy grande, carente de servicios, pues era una zona sumamente peligrosa, a la cual no debía ni entrarse, ¿no? Entonces, esta visión estaba alimentada desde la prensa, desde las crónicas, y también desde algunos testimonios elaborados por técnicos al servicio del Estado, podían ser los policías mismos, el servicio de policía o las inspecciones de mercados e inspecciones de vivienda, ¿no? Que enfatizan mucho esto. Entonces, bueno, otro mapa, ya creo que va a ser uno de los últimos. Este es el que representa las parroquias. Es un mapa elaborado por la Iglesia Católica, y me importa aquí señalarles algo digamos, trascendente ya para 1904. Esta es una reorganización parroquial de la Ciudad de México. La anterior organización parroquial venía desde finales, fíjense, desde el siglo XVIII, 1776. Ahí se había reorganizado y había permanecido todo ese tiempo hasta principios del siglo XX. La vieja organización parroquial colonial es reformada, y aquí aparecen ya las parroquias de Santana, de la Concepción, Tequipeucan y Tepito. Esto nos dice que son barrios ya muy populosos, que densamente poblados, donde la Iglesia Católica necesita, digamos, para darle atención a la feligresía, formar parroquias nuevas. Vean, por ejemplo, el contraste con la parroquia de San Cosme, donde las colonias, en primer lugar, pues estaban orientadas a personas, digamos, de clase media alta y clase alta, mucho más un patrón de vivienda unifamiliar y no tanto vivienda colectiva, casa de vecindad, como si había en estos barrios de acá, y pues muy grande, ¿no? El territorio es mucho mayor, pensando en que hay menos densidad de población, por lo tanto, menos feligreses que atender, pues un solo párroco. Para lo que es hoy día la colonia Cuauhtémoc, la colonia San Rafael y la colonia Santa María la Ribera, vean, es una colonia muy, muy grande, ¿no? Perdón, una parroquia muy grande. En contraste con estas que territorialmente hablando son más pequeñas, pero atienden un gran número de pobladores. También vean las del oriente, ¿no? Y de la ciudad son pequeñitas, digamos, pero es que aquí vive mucha gente, están densamente pobladas. Muy importante el hecho de la parroquia. Se confunde entonces un poquito, o se funden, no se confunden, se funden aquí barrios, los antiguos barrios de indios, con las nuevas colonias,
con las nuevas parroquias. Entonces tenemos ese proceso de fusión, digamos, que va a dar lugar a lo que es propiamente el barrio, el arrabal del siglo XX, ¿no? Y se le agrega un elemento muy importante que es la plazuela. En la plazuela, la formación de un tianguis, un mercado callejero. Aquí ese es un elemento también central que se viene a agregar a esta imagen del barrio de Tepito como un barrio, digamos, con connotaciones muy peligrosas y negativas, porque se ubicó en sus calles al mercado del Baratillo. Los mercados de Baratillo, así se llamaban desde la época colonial, se caracterizaban por ser los lugares donde se vendían las cosas usadas, todavía se siguen vendiendo, digamos, hay un mercado de cosas usadas todavía hoy día en Tepito, en las calles, y en 1902 el ayuntamiento de la ciudad decide, en una decisión técnica, trasladar todos los mercados, todos los puestos que había en la ciudad en distintos puntos donde se vendían estas cosas del Baratillo, trasladarlas a la plazuela de Tepito. Esto con una intención que era alejarlos del centro, de la zona que se estaba modernizando, ¿no? Donde se quería proyectar la Ciudad de México moderna, y llevarlos a un punto periférico a donde pudiera acudir la gente pobre, que es la gente que compra este tipo de objetos usados, y digamos trasladar eso, lo que en algún documento aparece como un lunar negro, ¿no? Obviamente, y feo, así caracterizado, que hay que, si no se puede extirpar, que esta era la idea, por lo menos sí llevar a este punto en la periferia. Y entonces, bueno, se toma esta determinación. Con la llegada del Baratillo a Tepito, se le agrega este otro elemento que va a ser fundamental, el tianguis, la venta de objetos en la calle y muy particularmente objetos usados que tienen la mala reputación de ser objetos robados. Entonces se asocia un poco también la idea de que quienes venden aquí son rateros, es gente que roba, y que si no roban ellos directamente le compran a los rateros para vender después los objetos como usados, no reconociendo desde luego que son de un origen dudoso, digamos, por haber sido robados. La otra característica de este tianguis establecido en la plazuela de Tepito, que es hoy día Bartolomé de las Casas, acá vemos la parroquia de San Francisco, Tepito, es que la gente que vendía aquí durante el día también dormía aquí durante la noche. Y esto da lugar en el archivo a un montón de documentación de parte de inspectores de salud, de inspectores de vivienda e inspectores de mercado, perdón, sí, salud, vivienda y mercado, y policías que dan testimonio de muchas cosas que ocurren en este espacio. Todos llamando a que, es necesario eliminar este tianguis, este baratillo, porque en teoría solamente deberían ser barracas para el comercio, cerrarse en la noche, irse la gente a sus lugares, a sus casas, y volver los comerciantes al día siguiente para vender. Pero el hecho es que aquí vivían, y esto daba lugar a unos, digamos, procesos que eran desde la perspectiva oficial deplorables, que había que eliminar. Ahí vivía la gente, no había drenaje, no había agua potable, imagínense las condiciones higiénicas que se vivían acá, vivía mucha gente, había mezcla de animales con personas, en fin, una serie de cosas que para los inspectores de salud, por ejemplo, pues eran abominables. Entonces, esta imagen se agrega al barrio de Tepito. El barrio de Tepito es o fue un barrio de indios, pero es un barrio de pobres, de gente pobre, un barrio habitado por gente pues, dudosa reputación porque vende y compra en el mercado del baratillo, que es cosas usadas o robadas. Y bueno, hay una serie de elementos, digamos, muy negativos que se subrayan, ¿no? Como características de este barrio, el barrio del Baratillo. Aquí tenemos otra imagen, me voy un poquito más rápido, pero bueno, esta idea subrayarla, ¿no? En la venta de objetos usados hay una idea, una reputación negativa que se agrega al barrio por ser objetos de probablemente origen robados. Aquí tenemos una gacetilla publicada por Posada, el grabador, ¿no? que se dice las grandes lamentaciones y triste despedida de los baratilleros al pasarse a Tepito. Ay, 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 qué desgracia, ya se pasó el baratillo, ya se pasó Valedores a la plaza de Tepito. Entonces, bueno, también hasta en lo popular, en este ejercicio que hacía Posada, tan bonito siempre, ¿no? De ser un cronista visual y narrativo de lo que ocurrió en la ciudad, en verso muchas veces, pues tenemos este evento, este acontecimiento que fue la decisión oficial
de mandar a Tepito todos los mercados los puestos de Baratillo, y con esto le da lugar a pues sí, a forjar la identidad del barrio como un barrio de comercio, pero de comercio callejero y comercio callejero de dudosa reputación. Bueno, frente a esto que tenemos desde adentro, una visión que hay que rescatar y que, digamos, desde una perspectiva histórica sí se puede recuperar, porque los vecinos, primero los hijos del barrio, después los vecinos de estos barrios, acudían ante las autoridades para pedir o luego para demandar, ¿no?, la satisfacción de determinadas demandas o peticiones o derechos que, pues, según ellos debían atender las autoridades, ¿no?, referidas a los problemas que vivían en sus viviendas, a la falta de agua potable, a la carencia de un alcantarillado, a la inundación a la que estaban sometidas sus calles permanentemente en la época de lluvias, a la falta de recolección de servicio de recolección de basura, a la muy escasa, nula, casi siempre atención que tenían los dueños de las vecindades. Las vecindades son propiedad privada y quienes ahí vivían normalmente eran inquilinos que pagaban una renta, y los dueños pues no le metían nunca un quinto para el mantenimiento de las vecindades. Entonces todo esto da lugar en el archivo a muchos testimonios que nos hablan de cómo se vivía ahí. Y la diferencia es que mientras que el técnico, digamos como que les decía yo, del Instituto Nacional de Vivienda, ve en la vecindad un tugurio, un lugar que hay que desaparecer porque es un atentado contra la civilización, la gente que vive ahí, pues para ellos es su casa, es su hogar, y lo ven como el lugar donde nacieron o nacieron sus hijos, y es un espacio a defender, y es un espacio que es su casa, es un espacio vivido, como decimos, un espacio entrañable. Entonces, aquí y es importante siempre, contrastar la voz oficial, la voz desde afuera, la voz de los forasteros, la que quiere encontrar lo negativo y se basa en los estereotipos y los reproduce y luego digamos, los retroalimenta, frente a la visión que puede darse desde adentro, que es muy importante para mí recuperar en el archivo histórico, ¿no? La voz interna, porque, y esto también ya a partir de la experiencia de haber caminado y trabajado un poco haciendo entrevistas en el barrio, pues comprender que la gente o sea, Tepito es un barrio complejo donde vive mucha gente muy trabajadora, muy honesta, muy amable, muy entrañable, muy solidaria, y un barrio donde, por ejemplo, caracterizado por mucho tiempo por ser un barrio de artesanos, tanto de los que trabajaban de principio a fin, digamos, en la elaboración de algún producto. Los zapateros son fundamentales, ¿no? Y ahí está don Luis Arévalo hoy día todavía representando a este gremio, con una muy importante labor también social, no solo económica, que él realiza. Barrio de artesanos, que, insisto, de los quienes trabajan desde principio a fin un objeto, un producto, a los otros artesanos que nombramos, a los que reconstruyen, a los que renuevan, a los que toman un aparato o un objeto que puede ser ropa usada, que está en mal estado, y que lo renuevan, lo reutilizan y lo vuelven perdón, lo renuevan y lo ponen nuevamente en el mercado para su reutilización. Algo que es muy importante en aquello que llamaba la hojalatería social también Alfonso Hernández, ¿no es cierto? Esta idea del reciclaje que hoy día es tan importante, ¿no? Que en algún momento tenía como mala reputación, porque ¿cómo me voy a comprar una plancha usada, ¿no? Mejor una nueva, pero que hoy día reivindicamos como un proceso que es sumamente valioso en la medida en que se genera menos basura, o que lo que es considerado basura tiene vida útil todavía por mucho tiempo, ¿no? Entonces, darle valor a eso. Barrio de las Almas Perdidas, claro, visto desde afuera. Este es un título que yo recuperé de una crónica publicada en una revista Sucesos para Todos en 1944, que llevaba un título muy significativo. Decía, el título era muy largo, decía: "El infierno está aquí, 5,000 mexicanos en el barrio de las Almas Perdidas". Ya el título daba de por sí, digamos, una idea. En un reportaje, como llamaban ellos los autores, novelado, en el cual se sumergieron en el barrio, digamos, disfrazados de pobres, por cierto, para poder entrar, iban con miedo, y pues dieron luego testimonio de lo que habían visto ahí, pero es una perspectiva desde afuera. Entonces, claro, condenando todo y exigiendo que las autoridades desaparecieran este espacio que era a donde se sumergen fundamentalmente, es en el mercado del Baratillo, que, como dijimos, además de ser mercado en estas barracas que observamos acá, aquí vemos la parroquia de San Francisco otra vez,
además de ser un lugar de comercio durante el día, eran viviendas durante la noche. Entonces esto también retratado desde afuera siempre es visto con mucha desconfianza. Frente a esto, ¿qué tenemos? Bueno, ya les decía yo los testimonios en los archivos, la gente del barrio reivindicando, exigiendo, solicitando a las autoridades, por ejemplo, que se les introdujeran los servicios a sus viviendas, servicios urbanos modernos, yendo en contra un poco de este estereotipo que también decía, esta gente es indolente, esta gente es sucia por naturaleza, no le interesa estar limpios, vestirse bien. Ahí vemos en el testimonio que la gente tiene perfectamente claro que les gustaría tener agua corriente en su domicilio, que les gustaría tener un alcantarillado que sí sirviera para conducir las aguas residuales y las aguas de lluvia y que sus viviendas no se les inundaran. Ahí vemos que quieren escuela, que quieren un mercado cerrado, etcétera. Las demandas están y vemos una y otra vez la aparición de demandas en el archivo y vemos una y otra vez cómo no son satisfechas estas demandas y se prolonga en el tiempo esta situación tan precaria de los servicios urbanos dentro del barrio. Otro tipo de respuesta es esta expresada a través de la cultura que, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, pues tuvo en Tepito pues un verdadero auge que le da una característica, una identidad propia casi, no digo que única, pero sí muy auténtica al barrio de Tepito, ¿no? En el sentido de conformar una cultura auténticamente tepiteña. Darle un espacio y una identidad a esta cultura es muy importante por haber sido una cultura que florece desde adentro del barrio y va a ser también una denuncia en contra de estas visiones estereotipadas y una forma de resistir a todo, a las iniciativas de privatización y de especulación urbana que en repetidas ocasiones intentaron pasar por ahí el bulldozer para destruir todo y convertirlo en zona de condominios de un alto valor, ¿no? Es decir, también desplazando a la gente. En iniciativas que quieren quitar el mercado a toda costa porque lo consideran una serie de problemas, donde los comerciantes y artesanos del barrio se resistieron una y otra vez, ¿no? La cultura también forma parte de este proceso de resistencia y de reivindicación de la identidad y de la historia propia, de la memoria del barrio, que fue fundamental. Y aquí vemos algunos números de Ñero, un periódico impulsado también ahí con una participación importantísima de Alfonso Hernández, Carlos Plasencia, que plasman en papel una visión, la del Homo Tepitecus, ¿no? La historia y la memoria propias desde el barrio para reivindicar su historia, su lucha. El arte, ¿no? Aquí representado con Daniel Manrique, uno de los principales muralistas y artistas que dio el barrio, con una idea pues clarísima él de lo que era, él propiamente definiendo el arte acá, ¿no? Y habiendo pintado un montón, ¿no? Las paredes del barrio, de vecindades, y pues un trabajo artístico muy valioso que da a Tepito una identidad, como decíamos, fundamental y una resistencia desde el ámbito de la cultura que rebasa lo meramente cultural para insertarse en lo social y en lo político. Muy importante esta idea del arte acá. En revistas, ¿no? Que son editadas desde el barrio con recursos propios, como esta desde el Zaguán, que ha sido y sigue todavía, digamos, editándose ahora en electrónico, pero está ahí con esfuerzos muy importantes, ¿no? De entrañables amigos. El Tlachicotón Cultural, que representa la hija de la palanca, ¿no? Esta revista también muy importante, ¿no? Que en estas revistas pues aparece no solamente una narrativa centrada en torno al barrio, ¿no? Sí, y esta visión, digamos, desde adentro, sino una expresión muy clara de la creatividad, de la espontaneidad de un arte, de una literatura que pues rebasan al barrio mismo, o sea, no se quedan solo y exclusivamente en el barrio, pero que sí reivindican su carácter tepiteño. Entonces es muy, muy importante. Eh, Poesía como esta, ¿no? El libro de Rafael Cordero, un canto mural poético al barrio de Tepito, que es, pues esto, una oda al barrio en verso, que pues sin dejar de reconocer las partes, digamos, negativas, peligrosas que de pronto puede llegar a tener, le da lugar también a lo otro, a la riqueza propia, a reivindicar desde adentro, pues cuál es el valor de un barrio y sobre todo de la gente, porque entendemos acá
al barrio no solamente como la parte, ¿no? Un fragmento, una división de la ciudad, sino sobre todo por la gente que lo habita. Y aquí una reivindicación desde la poesía de la gente tepiteña. Muy importante este tipo de expresiones. Una idea también, fundamental, ¿no? Está que se va creando, se va tejiendo a lo largo del siglo XX, entendiendo que los barrios de Tepito, de la Concepción Tequipeucan, de Santana, formando parte o habiendo formado parte de la parcialidad de Tlatelolco, y donde además, muy cerca de la parroquia de la Concepción, fue preso, ahí fue donde apresaron, cayó, digamos, Cuauhtémoc, el último día de la resistencia de Tenochtitlan, Tlatelolco, en agosto de 1521, pues Cuauhtémoc deja una consigna. ¿Cuál es esta consigna? La resistencia. Enfrentarse con todas las armas posibles, digamos, en este caso la cultura, a estas formas de dominación colonial, a la explotación, a no dejarse, a rifarse. Tepito, digamos, como resistencia siempre, con una resistencia, digamos, de tipo histórico que viene entonces desde Cuauhtémoc hasta el día de hoy, ¿no? Y esto le da también solidez identitaria, una, pues una idea, ¿no? Desde adentro del barrio para reivindicar su historia y su cultura. Entonces, vean qué bonito, este es un volante que fue circulado en las calles del barrio, a los mexicanos de todos los tiempos, una consigna por el gran Tlatoani Cuauhtemotzin, ¿no? Dejándonos esta misión de resistir. Bueno, también como parte de la resistencia cultural, la trinchera literaria, libros muy importantes como estos dos, donde se compila la obra de gente de Tepito, y no solo de ahí de Tepito, pero que se reunían o se reúnen, porque todavía siguen trabajando, tallereando, ¿no? Su escritura en torno al barrio, y que pues le dan también esta identidad, ¿no? De reivindicación, una literatura también de mucho interés, no exclusiva y centrada, no centrada única y exclusivamente en el barrio, pero que sí le da esta tonalidad, ¿no? Muy importante de ser escrita desde el barrio y un poco también para el barrio, muy importante. Bueno, ya por último, para cerrar, porque el tiempo pues se agota, esta visión que desde, como vemos, ¿no? Nutrida desde adentro, va desde el archivo, como podemos ver en la demanda o en las múltiples demandas que presentaron los habitantes, los hijos del barrio, después vecinos de los barrios y colonias de Tepito ante las autoridades, gestando una identidad propia, pasando luego ya por un florecimiento que es muy fuerte a partir de los años 60 y 70, 80 del siglo XX, con el movimiento Tepito Arte Acá, la Peña Morelos, ¿no? Que dan lugar a una expresión juvenil y cultural pues muy rica, que reivindica al barrio desde adentro, su identidad, su cultura, su historia. Pues se suma luego la labor de otros que probablemente pues somos forasteros, pero que hemos renunciado, digamos, a esta visión estereotipada y tratamos de comprender al barrio en la medida de nuestras posibilidades y desde nuestras propias metodologías, pues desde adentro. Aquí tengo 3 libros que para mí fueron fundamentales al estudiar a Tepito. Uno de ellos, en el cual estuvo involucrado directamente Alfonso Hernández, editado en coedición con el Centro de Estudios Tepiteños, En dónde quedaron mis recuerdos, la vecindad en Tepito. Es una colección de entrevistas realizadas por Mayo Murrieta y María Eugenia Graf a gente del barrio, en un momento muy importante donde todavía se puede conocer a gente que había vivido en el barrio, digamos, en este que hemos descrito, ¿no? En el barrio donde estaba caracterizado por el baratillo, su mercado, y por esta carencia de servicios urbanos elementales de la que hemos hablado. El libro de Héctor Rosales Ayala, a quien también pues, le agradecemos y siempre una persona igualmente muy solidaria y compartida con sus conocimientos. Este libro maravilloso, Tepito, Barrio Vivo, se pregunta, es un cuestionamiento fuerte, ¿no? También para ver qué es lo que estaba pasando ya a finales del siglo XX en el barrio y hacer una historia que para mí fue pues, muy útil para guiar mi trabajo en el archivo. Los usos de la identidad barrial de Ana Rosas Mantecón y Guadalupe Reyes Domínguez, 1970, Tepito 1970-1986, nos muestran desde la antropología cómo antes de los temblores de 85,
los vecinos de Tepito tenían ya un trabajo organizativo fundamental que, aunado al trabajo cultural, permitió este tejido muy fuerte de una identidad propia y de una capacidad de organización y resistencia que resultaron ser fundamentales tras los temblores de 85, a la hora de reivindicar este barrio para sí, la idea de cambiar de casa pero no de barrio, y lograr, en buena medida digamos, fue exitoso este proceso, lograr que quienes eran antiguamente inquilinos de estas vecindades fueran, por medio de los decretos expropiatorios bueno, de una lucha vecinal muy fuerte, convertidos ya en propietarios de sus viviendas. Entonces este fue un momento histórico muy importante antes de los temblores, en un libro espléndido que es este de las autoras antropólogas ambas, Guadalupe Reyes y Ana Rosas Mantecón. Entonces, desde la historia, la antropología, la sociología, también se puede contribuir a la memoria barrial. Y pues hay aportes muy importantes, ¿no? Al principio decía yo, el apoyo fundamental que prestó por mucho tiempo y muy generoso Alfonso Hernández, pues dio lugar a un montón de estudios que se han publicado aquí y allá en muchas universidades del mundo y de México, desde luego, para conocer al barrio de Tepito en múltiples dimensiones, formas, ¿no? Es un barrio lleno de riqueza, como hemos visto, ahorita un breve recorrido, pero espero con ello pues haber pues dado cuenta un poquito de esta historia del barrio, como les decía al principio, que se puede tejer, producir, escribir desde los testimonios que aparecen en los archivos, tanto fotográficos como documentales, y en los mapas, que nos permiten pues ir conociendo cómo fue tejiéndose la historia del barrio, cómo pasó de ser un barrio de indios a convertirse en el barrio Bravo, el arrabal del siglo XX, y teniendo pues estos elementos, digamos, que ya subrayamos, una visión muy nutrida desde afuera para construir un estereotipo y una visión desde adentro que reivindica, que produce una cultura propia y que es mucho más rica, me parece, de conocer, más importante todavía de documentar, y donde creo que asistimos hoy día, pues así como lamentamos la muerte de Alfonso Hernández, pues también han muerto en los últimos años muchos de estos muy importantes representantes de aquella generación que produjo un movimiento cultural central en la segunda mitad del siglo XX, el propio Daniel Manrique, ¿no? Que pues Lourdes, la señora Chelo, bueno, mucha gente que lamentablemente ya no está con nosotros, y muy importante también conocer, y aquí la galería ya ha hecho un esfuerzo en ello, conocer a la gente de aquellas generaciones que todavía está y está produciendo fotografía, cuento, etcétera, pintura, y luego otros jóvenes que desde la música, desde el arte de pintar paredes, también pues están produciendo un nuevo movimiento cultural, me parece sumamente interesante, que seguramente le dará nueva fuerza a esta identidad barrial y a la cultura del barrio de Tepito. Bueno, pues con esto me despido, les agradezco mucho su atención y pues espero que haya sido para ustedes, digamos, de interés esta charla. Hasta pronto. Muchas gracias, Galería José María Velasco, por la invitación.